Y seguimos con las informaciones en esta mañana, justamente ya de día martes 4 de abril, estamos en plena Semana Santa y mucha gente que también está preparándose para desde mañana, después del mediodía, seguramente viajar al interior del país, algunos para el exterior, y nosotros también queremos llamar a la conciencia. Por eso hoy vamos a estar en comunicación con la doctora Vivi Santander, que bueno, nos va a hablar justamente en esta primera parte sobre esta situación de la preocupación en torno a las embarazadas y recién nacidos que están a extremar cuidados por el tema de la chikungunya, una cuestión que está realmente dejando estragos y que queríamos justamente hablar con una profesional que también pone su nombre a consideración para las elecciones del 30 de abril y que me gustaría después en la segunda parte nos pueda comentar justamente cómo plantearía este tema desde su capacidad de médica en un cuerpo colegiado como era la Cámara de Diputados. Pero en esta primera parte hablar justamente sobre este tema de la preocupación. Doctora Vivi Santander, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días para toda su audiencia. Justamente eso queremos centrarnos en lo que es esta enfermedad, la chikungunya, que el 70% de manifestaciones sintomáticas son graves, una fiebre alta. Entonces, en la embarazada, debido a que son dos personas, ¿verdad? La paciente y el bebé, tenemos que tener extremo cuidado en la prevención. Ante los primeros síntomas de fiebre alta, tratar de consumir la medicación, principalmente paracetamol, bajar esa fiebre, acudir a los centros asistenciales en el caso de que ocurra mayores complicaciones como la deshidratación, la hemorragia, que puede ocurrir una fiebre no controlada con los medicamentos. Entonces necesitamos a las embarazadas que acudan a los servicios asistenciales para que así podamos prevenir situaciones más complicadas. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes de la tarea, ¿no? El campo de batalla, esta situación? ¿Es alarmante? Realmente es alarmante. Hoy día, 99% de las terapias de niños están ocupadas justamente por pacientes con chikungunya. El acto quirúrgico o de parto vaginal en una paciente con una patología como es la chikungunya hace que ese recién nacido tenga complicaciones y pueden ser fatales esas complicaciones, como la encefalitis, que es una alteración neurológica bastante severa, por lo que nosotros debemos tener extremo cuidado, prevenir y realmente tratar de traspolar un poco más en días esa situación, los 10 días desde el inicio de la enfermedad, para poder realizar la interrupción del embarazo y de tal manera evitar esas consecuencias en los neonatos. Ahora, doctora, eso me gustaría que nos pueda mostrar y salir un poco de la ignorancia. El tema de una madre con chikungunya no necesariamente implica que la criatura también sea contagiada con este virus, ¿o sí? Realmente no, la transmisión vertical no se constata en los estudios realizados hasta ahora, pero cuando es intraparto, cuando el procedimiento, ya sea quirúrgico o parto vaginal, ocurre en esa etapa aguda de la gestación, sí puede afectar al neonato. Entonces, esa es la prevención que tenemos que realizar en esa fase aguda, evitar, y si realmente entra el trabajo de parto o es indiscutible la interrupción del embarazo, en este caso tener las medidas de control estricta en el recién nacido durante las primeras 72 horas y posterior evaluación periódica. Hemos visto justamente durante mucho tiempo campañas para la erradicación del dengue. Incluso en el sistema de salud público de nuestro país veíamos justamente hospitales llenos cuando teníamos el dengue. Esto es otra dimensión, el tema de la chikungunya. Sí, es similar y un poco peor, ¿verdad? Porque estamos ante mayor cantidad de población que acuden a los centros asistenciales, menor capacidad en cuanto al material médico, a los recursos humanos, a los insumos y a los medicamentos. Entonces, es un poco ahí donde nos falta apuntar a esa atención médica integral con mayor cantidad de especialistas, de enfermeras que puedan resolver ese tipo de situación y no estar horas esperando una atención médica por la cantidad de pacientes, el volumen de pacientes que asiste. Ahora, y justamente quiero enganchar con esto que estamos hablando. Usted se está candidatando también, tengo entendido, por el Partido Pachaquería, para un escaño en la Diputación. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el legislativo para mejorar esta situación y esta condición también por parte de los médicos?
Tenemos proyectos en cuanto a corto, mediano y a largo plazo. La fase aguda de la enfermedad que actualmente estamos atravesando por salud es tener mayor cantidad de recursos humanos y mayor cantidad de insumos y medicamentos. Esta enfermedad aguda que nos toca de necesidad en los hospitales, nosotros tenemos que contrarrestar con la participación de la ciudadanía mismo reclamando esos derechos en salud de tal manera que nosotros tengamos un presupuesto directamente acorde a la cantidad de pacientes que ingresan por el hospital. Vamos a dejar de improvisar, vamos a dejar de tapar huecos. Eso es lo que necesitamos, que desde el Congreso se organice, se planifique, se prevenga todas estas situaciones de enfermedades agudas, que después lo único que hacemos es parchar, entonces nuestra salud pública nunca va a mejorar. Esas situaciones son las que a través y desde el Congreso debemos mejorar. Ser representante de la ciudadanía, ya que yo como fui directora de un hospital, como soy médico de guardia actualmente, sé esa carencia del hospital, tanto como médico, como paciente o como familiar de paciente. Están décadas abandonadas estas instituciones, nuestros hospitales están abandonados hace décadas, siempre la misma promesa, nunca una persona idónea que conoce la realidad en salud estuvo al frente como representante en el Congreso de esta necesidad de salud. Yo vivo en carne propia día a día esa necesidad. Basta de pollada, basta hamburgueseada para poder parchar esa necesidad en salud. Por eso necesitamos reclamar y estar representando dentro del Congreso la prioridad que es salud, educación y deporte, que son los tres ejes de nuestro equipo de trabajo. Ahora, eso también me lleva a consultarle, está también pujando un espacio departamento central. La realidad del departamento central es bastante compleja, ¿no? La mayor población se centra en el departamento central. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en primer término es utilizar y propulsar la unidad de salud familiar como mecanismo preventivo dentro de cada barrio, de cada ciudad, de tal manera a dejar de abarrotar los hospitales generales. De esa manera vamos a poder sostener esta salud tan olvidada, esta necesidad tan grande de acudir a centros asistenciales y esperar largas horas y no tener medicamentos. ¿Por qué? Porque el presupuesto no abastece. La gran demanda hace que la ciudadanía se dé cuenta de que necesitamos tener representantes dignos para que puedan luchar por ese medicamento, por ese profesional que está trabajando, por esa institución que debe complejizarse, tener laboratorio, estudios de imagenología, no salir afuera a gastar otra vez en una ecografía, en laboratorio, en donde el paciente que no tiene recursos te dice, doctora, ¿para qué me da al hospital? No tengo para hacerme estudio afuera, no tengo para comprar medicamentos. Entonces es ahí donde el paciente llega en un último estado al hospital y donde el médico ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hoy ya viene re deshidratado, ya viene re chocado, entonces ya el médico no puede hacer milagros. Nosotros vivimos día a día esa situación. Doctora Vivi Santander, por último también estamos por entrar en lo que va a ser este periodo de Semana Santa en su momento más álgido. Desde mañana al mediodía ya mucha gente rumbo al interior. ¿Cuáles son las recomendaciones principalmente para este sector que estábamos hablando, pero también para la ciudadanía en general? Las recomendaciones para el sector por la enfermedad, ya sabemos las medidas preventivas, la utilización de repelentes menor al 30% de red, evitar los criaderos, ante cualquier síntoma acudir a los hospitales. Para la ciudadanía, la recomendación, la reflexión en esta Semana Santa sobre los futuros gobernantes en el Congreso, sobre las personas que realmente van a ser representantes de la voz de cada uno. Entonces, estudiar un poco ese perfil y reflexiones, que tenemos 5 años de lucha todavía y más aún en la salud porque llegan más enfermedades. Entonces, la conciencia, la reflexión hacia el personal que va a ocupar esa banca en el Congreso debe ser exacta. Y ese voto debe ser útil. Eso es lo que queremos dar a entender en esta Semana Santa de reflexión. ¿Usted en qué posición está? Yo estoy en la lista 8, en la opción número 2, por el partido Patria Querida, diputada por Central, doctora Vivi Santander.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Aparte de justamente dar recomendaciones, un poco también para que la audiencia sepa también los candidatos en qué lugares están y de a poco también entrando en esto lo que va a ser el 30 de abril, la gente también tiene derecho de conocer. Muchas gracias, doctora, que tenga un buen día. Muchísimas gracias igualmente. Vamos a la pausa, a la vuelta sigan con nosotros a las 10, no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico.